y adentrándonos no solo en la política del conurbano a nivel nacional y provincial, sino en las realidades que nos extienden, que nos exceden de nuestros límites nacionales. De la mano de Leonardo Smerling. ¿Cómo andás, Leito? Oi, como vai as coisas? Mirá, Caetano Veloso. Se ríen los muchachos, ¿qué pasó? É preciso de falar, encontrarte en cualquier tempo. Yo sabía que las iglesias evangélicas iban a hacer estragos, ¿no? Nosotros. Las Você pentecostales y todo abusou, eso. ¿Qué recién te caíste? você abusou, ficou... Picó es quedó. Qué jugador Figo. Sí. No es. Bueno, no me acuerdo muchas más palabras en portugués. La verdad es que hice el intento. Una sola vez en mi vida estuve en Brasil. Muy bem. Eu falo portugués. ¿Vos estás haciendo portugués? Ya la hice, perdón. ¿Aprobaste? Sí, Yo obvio. también aprobé. Sobradamente. Sí. Pero no, fui a Brasil y pensé que podía hablar en... una sola vez fui, pensé que podía hablar en Por portugués. portuñol. Porque hay regiones. Y no. Hay regiões. Ay, ya. Sí. Ya. Sí. Sí, tengo la entonación por la locución, que te enseñan como hablar sin entender lo que estás hablando. Estás mintiendo, o sea, como que estás hablando, pero estás mintiendo, es todo mímica. Y es que básicamente lo que hacen los locutores. Lo y- que hacemos los locutores es hablar y que la gente no lo sepa. Hablando de cosas que están pasando, Sí. veo esa escarapela en el pecho de mi Mayor. compañero Fernando Chiche Mayorga. La mía se perdió, se la robé a él y después se me perdió. Sí. O sea, ¿hay algo de justicia en el mundo? Sí, karma. La Puede vi ser. colgada igual en allá. ¿Cómo? Te parece que se cayó en el piso y la colgaron. Bueno, no importa. Ahora lo voy a Sí, buscar sí. entonces. Y me parece que es importante entonces quizás empezar en este día hablando justamente de lo que es nuestra Revolución de Mayo. Sí. ¿Sí? Este 25 de mayo vamos a estar festejando la Revolución de 1810 en lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Una vez se dice... el virreinato del Perú tenía el oro, ¿no? Todo lo que tenía que ver con... ¿Y qué tenía el virreinato del Río de la Plata? ¿Qué tenía, Leo? La Plata de Potosí, que actualmente Bolivia, Sí. ¿no? Que Una era de las parte... ciudades más ricas que hubo en el mundo. Exactamente. Después no pasó eso. Los impuestos por el puerto de Buenos Aires, Claro. que mucho de lo que se producía salía por el puerto de Buenos Aires hacia la metrópoli, como se le dice al país que es el imperio, digamos, en este caso España. Cebo y cuero, Ah, desde un primer momento hubo acá vacas, nuestras etcétera. vaquillas. Exactamente, no había cómo congelar, después vinieron los saladeros, que acá se podían comprar los productos españoles y no mucho más. No se podían comprar de otros países. Este periodo de 1800 a 1825 fue un periodo importante para lo que es la descolonización de América. Países que tenemos 200 años, 200 años de historia. Parece un chiste frente a países que tienen quizás 3.000 años de historia. Sí. Como puede ser el caso de China, que también fue víctima del imperialismo. ¿De qué países fue víctima? Porque parece que China era una potencia, Sí. pero fue invadida por el Reino Unido, ahí las guerras del opio, allá por el año 1800. Lo obligaron a empezar a vender opio y ahí mismo en China, y también se quedaron con varios territorios. Además, Francia, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Austria-Hungría también atacaron, invadieron y fueron imperios europeos. Japón también, que tuvo inclusive en 1931 un estado títere, y después con la Segunda Guerra Mundial se mezcló todo ahí también y siguió. Hoy China pelea por decirlo así, también por volver a ser una potencia. Ya lo es la segunda potencia del mundo en términos económicos, y por intentos de los imperios, en este caso el imperio norteamericano, que es el imperio dominante, con el tema de los aranceles, también tener una independencia económica y una independencia militar. Pero hay otro punto que es el de las tierras raras. ¿Qué es tierras? Las tierras raras son... Yo conozco tierras altas acá. Sí, no, eso es otra cosa. Sí, de Eso es acá otra cosa. 38, ¿no? Son raras esas tierras. Sí. Hay Tierra tierras Santa. comunes, normales y tierras raras. Yo tengo mis amigos que son todos raros y por eso me caen bien las tierras raras. Pero esto tiene que ver en realidad porque son muy poco habituales. No se encuentran en general ese tipo de minerales. Ah, Generalmente están en el mezclados suelo, digamos. en el suelo, sí.
No hay en muchos lados. Sí. Están mezclados con elementos radioactivos, o sea, te la regalo. Ah, ya. Y uno dice, ¿para qué sirven las tierras raras? Por ejemplo, uno de los aviones más importantes de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es el F-35, Sí. 400 kilos de ese avión es tierra rara. Para los celulares, para los autos eléctricos, para todo lo que tiene que ver con alta tecnología, tierras raras es lo más importante. Y hay algunos países que tienen este tipo de elementos. Uno de ellos es China. China maneja cerca del 60-70% de la producción mundial de lo que es tierras raras y el 90% de lo que es la capacidad de procesamiento. Ahí sí podemos, los que estaban viéndonos en YouTube, si podemos volver a ver el mapita que teníamos antes, un mapita donde se ve en todo el mundo cuáles son los Tierras países que raras. tienen. Y si ustedes nos están viendo por YouTube, pueden ¿Qué ver ahí colores, Leo? que el listado de China es enorme. Claro, ¿Sí? claro. Son muchísimas más. Otro país que, si hablamos de imperios, en este caso no Estados Unidos, sino Rusia, y otro país que tiene tierras raras es Ucrania. Mirá vos, ¿no? Justamente. Bueno, ahora China, bueno, ya desde el año 2000, desde el año pasado, empezó a limitar la exportación de tierras raras. Dice, ¿vas a armar armas para atacarme a mí con mis tierras raras? No, amigo. Entonces, a partir de ahí se empezó a hacer esto. Y las tierras raras que están en Ucrania, las quiere Rusia, obviamente, pero también las quiere Estados Unidos. Claro. Por eso firmaron un acuerdo hace pocos días nada más para la reconstrucción de Ucrania. ¿Sí? Estas tierras raras que tiene Ucrania, las tiene en la tierra mezcladas. Hay que sacarlas. Bueno, las tierras normales. Cuando se termine la guerra y empiecen a explotar esas tierras, la preferencia va a ser de Estados Unidos. Y se va a hacer un fondo con guita para reconstruir Ucrania, Sarasa, que también las empresas para hacerlo van a ser seguramente norteamericanas, como ocurrió en Irak en su momento. Hablando de independencias y de recursos, quizás hay uno de los continentes que más ha sufrido este tema, y es África. África era toda una gran colonia europea, digo europea porque de diferentes países europeos, y comenzó un proceso de descolonización allá por el año 1950. Nosotros en Argentina, 1816, ya éramos independientes. Pasaron 135 años para que los africanos pudieran conseguir su independencia. Encima hubo primero una oleada de muchos países, sobre todo. Ahora igual tampoco fue demasiado gratis esa independización. No, en algunos casos fue pacífica, en otros casos fue con guerras, con conflictos, como en muchos lugares los británicos suelen hacer, que es, le prometo la misma tierra a dos pueblos, no sé si les suena, y después ellos que se maten. Y después vienen los ingleses y los ayudan de diferentes formas. Los franceses, algo similar. Y algo que dejaron justamente los franceses tiene que ver con el franco CFA. ¿Sí? Esto es una moneda que utilizan 14 países africanos. No es ese franco. No, ese no. No es ese franco. Colapinto no, Hola, chicos. no es ese franco. Es un problema porque es como si estuvieran dolarizados, pero con el euro. La mitad de las reservas, imagínate las reservas que tiene Argentina en dólares, Sí. que se la tenga que dar a Estados Unidos. Y la tienen ellos. Y las manejan ellos. Bueno, eso pasa con el franco CFA, que es de esos países africanos, que le dan la mitad de sus reservas a Francia, la manejan ellos, hacen lo que quieren y básicamente le manejan el comercio exterior. Tienen como una especie de, como ahora que nosotros tenemos el dólar barato, Sí. bueno, ellos les sale, exportan, son muy caros para exportar y les sale muy barato importar. No se desarrolla la industria, ¿sí? No se desarrolla nada en esos países. Es gran parte de la explicación de por qué la pobreza en un país tan rico, en un continente tan rico como el de África. A partir del año 2020 se dieron una serie de golpes de Estado. Algunos los enteramos acá, en la zona de el Sahel. Vamos a ver una imagen ahí como para entender de qué se trata el Sahel. Tenemos el mapa de África, arriba el desierto del Sahara, abajo la sabana africana, con selvas, todo lo demás, y en el medio un espacio intermedio que es el Sahel.
de este a oeste, recorre todo el continente y eso casi todo estuvo en manos de los franceses. En ese mismo lugar, son 6.300 kilómetros en total, no todos los países pertenecen a lo que se llama el Sahel político. Esto es Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso. Burkina Faso, Mali y Níger expulsaron en los últimos años, desde estos golpes de Estado del 2020, a las bases del ejército francés que estaban en esas tierras. No es Burkina Faso. No, es. chicos. No. Ese es Ezequiel Cone que hace Ezequiel nuestra Cone. columna Que de más faso cultura que canábica. Burkina, diría el Diego. Sí, no, pero no. El Esa productor imagen y está- realizador de Cultura Canábica. Qué Sí, linda sí, sí. foto, ¿eh? Me gusta Sí, la foto. pero no. Favorecido. Sí. Ahora, estos países que hicieron los golpes de Estado, estos gobiernos, con apoyo chino, con apoyo de Rusia, con apoyo inclusive del grupo Wagner, que es un grupo mercenario ruso que funcionó en Ucrania, digamos, una cosa medio... No es todo tan brillante, pero sí tiene una posición muy antiimperialista europea. Muy fuerte, digamos, y con cuestiones muy, muy concretas. Vamos a hablar así de Burkina Faso y de quién es uno de sus líderes, de sus principales líderes. Varios años sufrieron Burkina Faso puntualmente la violencia de los yihadistas. Sí. Hay millones de personas desplazadas, producen oro, no mucho más, tienen un 10% del territorio que pueden plantar con algo y con eso difícil alimentar a la gente. Tiene una historia de lucha muy fuerte con un personaje que es Tomás Sankara. Allá por los años 80, también con un golpe de Estado, tomó el gobierno y alfabetización, plantó árboles, industrialización, digamos. No, claro, primero te iba a decir, en la zona del Sahel también se está llevando a cabo una especie de campaña de cultivar árboles que se extiende todo por, primero la deforestación también que existe, la falta obviamente también de vegetación en esa parte, que está siendo inclusive premiada, ¿no? Porque es una campaña enorme, imagínate plantar tantos árboles de una punta a la otra de África. Sí, eso lo organizó una premio Nobel, no me acuerdo Sí, ahora el nombre, eso, sí. que organizó eso, que es como una barrera para que no se avance la desertificación. Exacto. Y la verdad es que funciona muy bien eso. El que empezó con eso fue Sankara, en los años 80, digamos, con esa idea de hizo reforma agraria. Claro. Digamos, Sankara fue alguien muy importante que fue asesinado. Y el hombre que lo asesinó tomó el gobierno, privatizó todo, entró al Fondo Monetario Internacional. Bueno, así hasta el 2014 que una revuelta lo destituyó, después golpe de Estado. Del 80 a 2014. Sí. Pasó Digamos, mucho tiempo, sí. todo por la democracia. Pero de quien vamos a hablar un poquito más, quien es hoy el presidente de Burkina Faso es Ibrahim Traoré, muy joven, uno de los presidentes más jóvenes que tiene el mundo. Lideró otro golpe militar y puso como primer ministro a quien era uno de los aliados de Sankara. Es decir, continúa con esa misma mirada. Como decíamos, echó a los franceses, combate a los yihadistas, nacionalizó varias minas de oro. Sí. Instaló refinerías de oro. Es decir, que no solamente ya venden el oro así como así, sino que por lo menos lo refinan y le ponen valor Procesan, agregado. claro. Ujú. Aumentó el control sobre las exportaciones de oro. Instaló fábricas de alimento y cemento. No existían alimentos made in Burkina Faso. Claro. Y cemento. Tenían que importar el cemento para construir. Y tengo dos noticias que les pueden sonar. Una, redujo los salarios de los ministros y parlamentarios en un 30%. Ujú. Acá es donde Milei puso me gusta. Sí. Pero al mismo tiempo aumentó los salarios de los trabajadores públicos en un 50%. Ahí es donde Milei pone no me gusta. Dedito para abajo. Sí. Bueno, obras públicas, etcétera. Muchísima obra que tiene que ver con esto. Ahí la discusión, también hay gente que denuncia que persiguen a los opositores. Es compleja la situación. Se despega del imperialismo francés, pero queda muy cerca de Rusia principalmente y de China. Sí. Hay que ver hasta qué punto eso es un apoyo, apoyarte en alguien fuerte para soltarte de alguien fuerte, o es un nuevo imperialismo. Sí. digamos. Toma ahí. Lo de Traoré se destaca también porque usa casi la misma impronta estética de Sankara también, Sí. ¿no? El traje militar, la boina, sobre todo. Y me pareció la otra vez gracioso que vi una imagen que había recibido a Macron. Sí. Mucha atención, ¿no? Con el colonialismo francés, Macron tenía una mirada
no tan parecida a la de Traoré, y Traoré la saludó y tenía el fierro en la cintura. Sí, como para... Vení, sentate. Claro, como para marcar un poco la cancha donde iba Macron, ¿no? Donde estuvo Francia, esta frase me la dijo. Igual Traoré ha habilitado tener el arma porque es militar. Es militar. Sí. Hace algunos años me dijo, donde estuvo el imperio inglés dejó división, donde estuvo el imperio francés dejó dolor. ¿Sí? O sea, eso es algo que también, para entender de la historia. Parece que la necesidad de independencia es algo viejo, y vemos que en África la independencia económica, la soberanía sigue siendo algo actual. Inclusive sigue habiendo colonias, amigos y amigas. Sí, sí. Claro, sí. En el mundo. Son más o menos 17 colonias las que nosotros tenemos actualmente en este mundo. 10 son del Reino Unido. Ajá. Ahí, si están en YouTube, pueden ver el mapita. La Uniradio, en ¿Sí? YouTube. Una de ellas es las Islas Malvinas, por Claro. ejemplo. 3 son de Estados Unidos. La Libertad, Sarasasasa, tiene 3 colonias. 2 siguen siendo de Francia, sigue teniendo 2 colonias. Igual las de Francia, algunas votaron seguir siendo colonias, tampoco. Sí, sí, sí. Una de Nueva Zelanda, que es medio rara, y hay una del Saharaui, que es una zona que era de España, se la dio a Marruecos. Hay un grupo independentista que no quiere estar con Marruecos, entonces no es español, no es de Marruecos, no es independiente. Medio raro, con mucha militancia también en Europa, estos grupos independentistas. Pero como decíamos, no todos, ni todas, quieren ser independientes. Sí. Y el comité, siempre de Faso, nunca de Burkina, de Fingiendo Ok. Demencia, preparó una canción justamente para esa gente, y de esa forma, como siempre, como todas las semanas, nos estamos despidiendo. Leo, te agradezco muchísimo, como siempre, muy grato escucharte, y aprendemos todos los días de política internacional de tu mano. Gracias a ustedes. ¿Vamos? A Vamos. ver. Yo no necesito independencia, ellos mandan porque son mejor que nosotros. Yo no necesito soberanía, si la tierra no es mía, entonces es de otros. Yo no necesito cultura, la compro hecha es mucho mejor. Yo no necesito idioma, lo importo entero del exterior. Yo no necesito organizarme, acá las leyes son de calidad europea. Yo no necesito ejército, ellos nos protegen hasta de nuestra bandera. Yo no necesito elegir, los blancos nos liberaron de la presión de votar. Yo no necesito estudiar, los blancos nos explican cómo hay que pensar. Qué lindo vivir en una colonia, todo se lo debemos a la reina Victoria. Qué bueno no ser independiente, hablar en europeo ya es más que suficiente. Qué lindo sentarse en el puerto, a ver los barcos llevarse lo nuestro. Qué bueno ser parte de un imperio de calidad y no tener angustia de la libertad. De la libertad. De la libertad, de la libertad, de la libertad, de la libertad, de la libertad. Fingiendo demencia. Hacerse el boludo. Hacemos de cuenta que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.